Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Paula Díaz Pacheco, soy diseñadora, ilustradora y letrista. Además, soy mamá de Amalia y emprendedora. Mi negocio se llama Tipoteca Costa Rica, un proyecto en donde desarrollo diferentes aplicaciones del lettering, la caligrafía, la tipografía y la educación. La mayor parte del tiempo cuento historias con palabras, con letras, con dibujos. Y hoy vengo a contarles un poquito de mi historia. Hace algunos años, alguien por ahí me dijo que en mi vida profesional siempre me iba a ir bien, pero no así en la vida personal. Esta fue una idea que estuvo durante mucho tiempo en mi cabeza y creí que iba a ser una especie de embrujo o maldición que me iba a perseguir por el resto de mis días. Todo eso cambió en el 2014. Trabajaba en una de las mejores agencias de publicidad de Costa Rica. Hasta ese momento la profecía parecía que se estaba cumpliendo. Tenía colaboradores a cargo, proyectos y clientes importantes y un evento inesperado llegaría a cambiarlo todo. Un evento que definitivamente cambiaría mi futuro, definiría mis decisiones y enfocaría de una manera inigualable mis objetivos. Estaba embarazada. Iba a ser mamá y esto iba en contra de todas las decisiones y las ideas que yo tenía para mi vida. Yo quería seguir estudiando, quería ser la mejor profesional, quería viajar por todo el mundo y en ese momento todas esas ideas no calzaban con ese concepto de maternidad que yo tenía en la cabeza. Y así empezó todo. Mi cabeza empezó a ser un laboratorio de posibilidades a toda velocidad. Todo lo que creí una vez se esfumó en ese momento y para siempre. Fue así como empezó todo, este es el inicio y precisamente ahí, justo ahí, esas palabras que habían estado presentes en mi mente se fueron, desaparecieron. Después de muchos días de sentir y pensar que ya no pertenecía a ese lugar, decidí renunciar. A los 6 meses de embarazo, la decisión estaba tomada. Opiniones expresadas, mucho papeleo en camino, algo de ahorros en el banco y la mayor convicción de que podía conquistar el mundo después de 12 años de estabilidad, un seguro de empresa y muchísimas experiencias. Recuerdo perfectamente el momento en el que salí por la puerta de ese lugar. Recuerdo la luz, recuerdo la temperatura de ese momento y hasta recuerdo el tono del volumen del radio de mi carro. Regresaba a casa totalmente vulnerable y abierta a un futuro inesperado. Recuerdo también los primeros días y los primeros proyectos trabajando desde la casa. Eran mañanas llenas de luz, de muchas ilusiones y mucha esperanza. El objetivo principal era seguir siendo profesional y mamá. Era una idea que yo podía contarle a los demás, podía dibujarla, podía escribirla, pero en teoría no sabía y en la práctica no sabía realmente cómo iba a suceder. Los primeros días cuando Amalia nació fueron intensos. Ya no era solo yo haciéndome responsable de mi vida, sino además tenía un pequeño ser que dependía total y completamente de mí. Para ella bastaba estar siempre conmigo y alimentarse de mí. Ya yo no podía mover fechas de entregas y tenía que seguir. Y yo pensaba constantemente, ¿cómo voy a lograrlo? Si he sido yo y solamente yo caminando sola durante más de 30 años. En muchos momentos me sentí sola, vulnerable, atrapada, siguiendo la vida de los demás en redes sociales y pensando que todos esos planes y esos sueños que yo tenía antes de que esto sucediera no iban a pasar jamás. Pero con los días fui entendiendo que mi tiempo, el de Amalia y de Tipoteca, eran demasiado valiosos y que no podía desperdiciarlo. Ella estaba viviendo todo por primera vez y yo era su testigo en primera fila para documentarlo. Estaba a cargo de los 2 proyectos más importantes de mi vida y estaban empezando desde cero, mi negocio y mi hija. Así que busqué la forma más eficiente para desarrollar mis proyectos. Ya no podía durar horas buscando referencias o inspiración o simplemente salir a caminar para inspirarme. Ahora necesitaba y estaba nutriéndome de otras cosas. Estaba empezando a ver la vida de una manera más fresca a través de los ojos de mi hija. De alguna forma, cuando ella nació, yo renací también con ella. Así empecé a tener más tiempo para dedicarle. Trabajaba mucho en las noches
y trataba de hacer lo mejor posible para poder desarrollar mi trabajo y comunicar mis ideas. Pero también me dedicaba todo el tiempo que podía a enseñarle a caminar, a comer, a bailar y hasta cantar. En un inicio, cuando comencé con Tipoteca, mi idea era poder desarrollar proyectos más específicamente de diseño gráfico, branding, invitaciones, papelería, etc. Pero sucedió un evento inesperado, otro evento inesperado, que le dio un giro completo a mi negocio. Recibí una llamada de una amiga que me dijo: queremos que nos des un taller de lettering a los colaboradores de la empresa, la agencia donde yo trabajo, porque les haría muchísimo bien para el trabajo del día a día. Yo en ese momento dudé, tuve miedo, porque realmente nunca había dado un taller así tal cual, pero le dije que sí, que iba a hacer la cotización y que definiéramos una fecha probable para que este taller sucediera. El taller sucedió y ahí se empezaron a revelar muchísimas cosas que no sabía que yo podía hacer. Empecé a abrir talleres abiertos al público. En un inicio quienes venían a esos talleres eran mis amistades, mis conocidos, y por ahí alguna otra persona que venía por rebote al taller. Esto abrió un número de posibilidades para mi trabajo increíble. Empecé a conocer muchísimas personas, y no solo cantidad de personas, sino calidad de personas que me permitieron poder hacer diferentes proyectos para sus empresas, para sus negocios, para sus familias, etc. En definitiva, este suceso hizo que pudiera además tener más tiempo con mi hija. En el camino he tenido que tomar decisiones importantes. He tenido que pedir ayuda en los momentos en los que ya no puedo más. Eso es una realidad. Aunque no quería y aunque soy una persona que a veces quiere hacerlo todo, tuve que hacerlo. Definitivamente el apoyo de la familia fue fundamental para poder seguir desarrollándome como profesional. De repente apareció la posibilidad de hacer un taller en Panamá, otro en México, volver a Panamá, y he podido seguir sintiéndome plena con mi profesión y como mamá, estando junto a Amalia la mayor parte del tiempo que puedo. En definitiva, para mí, impartir talleres de lettering y caligrafía al público en general ha sido un laboratorio, un experimento que ha logrado que yo conecte con muchísimas personas, que me ha hecho entender que lo que yo hago puede ayudarle a muchísimas personas, no solo en sus negocios, sino como una terapia, sino para salir a veces de ese mundo de estrés, y más en estos tiempos. Ha sido una revelación constante. Hay una cosa que hacemos en los talleres al inicio y es una presentación. En esa presentación yo les pido que me cuenten por qué decidieron tomar ese taller, y para mí es un momento muy profundo poder conectar con todas estas personas, y un punto también de partida para seguir haciendo lo que yo hago. De repente se revelaron muchísimas cosas, una empatía que no sabía que tenía, una paciencia también que no sabía que tenía, y que he tenido que ir desarrollando de maneras maravillosas. Definitivamente en ese momento, en el momento del taller, en la presentación, yo tengo que buscar la manera de que no se me salgan las lágrimas, porque realmente es muy emotivo para mí. Tal vez del otro lado de la pantalla, porque ahora se hacen los talleres virtuales, no se den cuenta de ese momento en el que estoy con un nudo en la garganta, tratando de no llorar, pero es el impulso, definitivamente es el impulso. Es una entrega total que yo le doy a las personas a la hora que están en los talleres y después, porque se han formado también relaciones importantes que me han ayudado a sobrevivir, a sobrellevar esta vida de emprendedurismo que no es fácil. En el camino se revelaron muchas cosas, se han revelado muchas cosas, han girado muchas cosas, y yo estoy profundamente agradecida de que haya sido así. Los planes que tenía al principio, y como les decía al principio de esta conversación,
pues nunca salieron realmente como yo lo había pensado. Y eso es una de las cosas más valiosas de los procesos, ¿verdad? Y porque hoy vengo a contarles también esto. La mayoría del tiempo no conocemos cómo empiezan los proyectos, no conocemos cómo empiezan las empresas, las ideas. Y entender y conocer las ideas de las demás personas o los procesos también de las demás personas nos hace de alguna forma ponernos ahí, en el lugar del otro. Y todo esto nos puede motivar y nos puede impulsar. Todos, absolutamente todos y todas tenemos una historia importante que contar. Podríamos escribir cada uno de nosotros un libro y solo nosotros lo conocemos realmente a profundidad. Pero esto nos construye como seres humanos. También les cuento esto porque yo soy una mujer con muchísima energía que en algún momento esa energía alguien la quiso apagar, ya sea por frustración o impotencia, la quiso apagar con sus palabras. Yo no quise que esa energía se apagara, aunque esas ideas estuvieron por ahí durante mucho tiempo. Además, muchísimas veces se nos pone en lugares en los que no nos identificamos o no queremos estar. Yo recuerdo muchísimo estar viendo estas imágenes perfectas en prensa, en revistas, en televisión de la maternidad, en donde estaba la modelo perfectamente maquillada y peinada, sonriendo, con su bebé en brazos. Yo nunca me sentí identificada con esa imagen, yo nunca calcé ahí. Además, se supone que cuando nos convertimos en mamá, adquirimos superpoderes, y que tenemos que ser las que todo lo logramos y que no podemos fallar. Y cuando nuestra hija de repente odia el brócoli y sentimos que somos las peores y se nos cae el mundo encima. Nadie nos enseña a disfrutar los procesos. Estamos constantemente planificando los días, las semanas, los meses y hasta los años. Mi mamá siempre me decía, Paula, hazlo despacito y con buena letra. Ahora cuando me imagino esa escena, veo a una niña impetuosa, llena de energía, tratando de terminar los trazos a toda velocidad y concluir sus letras y sus palabras. Por muchos años olvidé esa frase. Y ahora me la repito constantemente, es casi un mantra para mí. Ahora trato de disfrutar, apreciar y aceptar más los procesos, entender que la construcción de mi camino con todo y los momentos de caos, de desorden, de juguetes tirados en el suelo, de zapatos mezclados con materiales de colores, son mi verdadera inspiración. Que el camino a veces creemos que lo tenemos dibujado, que ya está escrito. Pero no es así. Generalmente cambia en el proceso. Y nos toca construirlo definitivamente despacito y con buena letra. Muchas gracias.